Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Cristian Oliveros y soy misionero de Palabra de Vida Chile. 28 años sirviendo al Señor a tiempo completo junto a mi esposa y nuestros 2 hijos. Hoy continuamos con nuestro relato en la primera carta a los Corintios. Acompáñenme a leer el pasaje de hoy que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El primer versículo de este capítulo es en realidad el último versículo del párrafo anterior. Pablo culmina su exposición anterior diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué desafío tan grande! Pablo puede decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¡Qué autoridad la de Pablo! ¡Qué vida había llevado como para poder decir: sed imitadores de mí! Ese es para nosotros ya un gran desafío. Luego comienza el apóstol a tratar un nuevo tema relacionado con el orden dentro de la iglesia. Esta vez en lo que se refiere a la autoridad de hombres y mujeres. Versos 2 y verso 3 nos dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La iglesia era una institución diferente de lo conocido en las culturas del Oriente hasta el momento. Era el único lugar donde todos eran recibidos sin distinción de raza, color, género, condición social o económica. Pero esta igualdad pronto traería problemas que sería necesario corregir. Pablo va a asentar aquí el principio fundamental sobre el cual descansa su exposición. El apóstol pone en claro que Dios ha establecido principios de orden, autoridad y responsabilidad. El pasaje nos habla acerca de ser cabeza. Cabeza es símbolo de liderazgo y autoridad. Jesús es la cabeza de todo varón. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, aquí es necesario aclarar que estar bajo autoridad no es lo mismo que estar en inferioridad. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre aun cuando Él es igualmente Dios. En Juan 10:30 el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Pero 4 capítulos después, en 14:28, el mismo Señor dice: el Padre mayores que yo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en realidad ambos son Dios, comparten la misma esencia. Sin embargo, poseen funciones distintas. Al venir a este mundo, el Señor Jesucristo tomó forma de hombre, se hizo siervo y fue hecho un poco menor que los ángeles. El hecho de que la mujer reconozca el liderazgo del hombre en la iglesia o en el hogar no significa que ella es inferior, significa que entiende y reconoce que hay un orden establecido por Dios que debe ser respetado. El verso 4 nos dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y Pablo está aquí dirigiéndose a los hombres para decirles que no debían cubrir sus cabezas. Debían tener sus cabezas descubiertas como una señal de dignidad delante de Dios. Cuando oraban, hablaban a Dios, en ocasiones haciendo una obra de intercesión. Y cuando profetizaban, estaban hablando a los hombres de parte de Dios. En esas circunstancias debían tener sus cabezas descubiertas. Sin embargo, nos dice también que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
Debemos recordar acá que Corinto era una gran ciudad, reconocida entre otras cosas porque en ella estaba el templo a la diosa Afrodita. El culto a Afrodita incluía a 1000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución religiosa. No era difícil reconocerlas, ya que las mujeres de la ciudad usaban el cabello largo y se cubrían la cabeza cuando estaban en público. Las prostitutas, en cambio, usaban el cabello corto o la cabeza rapada y no se cubrían la cabeza cuando estaban en público. Así entonces, las mujeres corintias en la iglesia que no se cubrían la cabeza estaban en realidad rebajándose al nivel de las prostitutas del templo. Era por tanto inaceptable que las mujeres cristianas no se cubrieran al estar en público. El hombre honra a su cabeza, Cristo, al no cubrirse, y la mujer honra a su cabeza, el hombre, al cubrirse. Ella estaba mostrando su sumisión a Dios y también al varón de esta manera. Pablo va a dar 3 argumentos para hablar acerca del orden y la autoridad de la iglesia. El primer argumento tiene relación con la imagen de Dios. El pasaje dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En segundo lugar, nos habla acerca del orden en la creación. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo nos recuerda que Adán fue creado primero y luego Eva, para ser la compañera idónea de Adán. Este orden en la creación es respetado también en el orden del culto. En tercer lugar, nos habla acerca de los ángeles, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ellos están para ministrar a los santos, pero presentes también en la asamblea donde se produce la adoración. Pablo anima a los creyentes y a las creyentes a mostrar dicha señal de autoridad. Mis queridos hermanos, no es la intención aquí de hablar si es o no correcto el uso del velo, mantilla u otra forma de cubrir la cabeza para las hermanas en los cultos de nuestras respectivas congregaciones. El tema de fondo es más bien el que nos llama la atención, el orden y la autoridad. Todos somos llamados al orden y a estar bajo autoridad. Así que la pregunta es, ¿estamos viviendo y asumiendo nuestro rol correctamente? ¿Llevamos adelante nuestras funciones como Dios desea? Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo, en una sociedad que pretende a toda costa eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de género, de roles, de autoridad. Y sin darnos cuenta, muchas veces permitimos que la mentalidad de este mundo antidios se introduzca en nuestras congregaciones. La Biblia nos enseña que para Dios, hombres y mujeres somos iguales. Todos somos importantes, todos tenemos el mismo valor. Pero no debemos olvidar que tenemos funciones distintas, roles distintos, diferentes posiciones de autoridad. Y cuando tomamos correctamente nuestro lugar en la iglesia y en el hogar, encontraremos nuestra plena realización en la familia y en la obra de Dios. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.